qué grande es nuestro Dios. Me gustaría saludaros a todos, es un día muy especial, todos los domingos son especiales, pero esta es una reunión especialmente preparada para presentar el reto de conocer a Jesús. De hecho, así es como yo lo he titulado esta meditación, conocerle. Se trata de conocerle a Él, y en medio de este año que estamos estudiando muchas cosas, hoy hacemos un paréntesis y queremos presentar a Jesús a todos los que no le conocen, a todos aquellos que no han tomado nunca esta decisión, queremos presentarle a Él. Esta es la idea, conocer a Jesús. Y me gustaría presentar una imagen. Hay una imagen que es un estereograma. No sé cuántos sabéis lo que es un estereograma, pero os voy a proponer un pequeño, no es un juego, pero simplemente que podáis verlo. Si podemos ver aquí en la pantalla un estereograma que yo había preparado. Esto es un estereograma, es una imagen que aparece como... aparentemente no hay nada, aparentemente es un garabato, aparentemente es algo que no se ve, pero sin embargo cuando lo miras, ahí está. Vamos a dejarlo ahí un minuto o dos para que lo miréis, ¿vale? ¿Lo podemos ver? Ahí se ha ido. Bueno, ahí está. Esto funciona, esto parece que es un garabato, pero los que lo habéis, seguramente, ¿cuántos sabéis lo que es esto? ¿Sí, no? Bueno, si os digo que allí hay 3 futbolistas y uno de ellos está haciendo una chilena, ¿me creéis o no me creéis? ¿Alguien lo puede ver? ¿Nadie? Bueno, si alguien lo ve, que me haga una señal. Porque esto hay que mirarlo de tal forma como si bizquearas. Como cuando te quedas así mirando fijamente una cosa y la vista se te cansa y empiezas así medio a bizquear un poco y ves doble. Al final, de pronto, parece mentira, pero de pronto hace ¡bum! Y ves una imagen en 3 dimensiones. Y yo te adelanto que son 3 futbolistas. ¿Nadie lo ve? ¿Ya lo ves? Ok. Porque cuando lo ves, los que son, ya lo ves. Okay. Los que son expertos o han hecho esto otras veces ya saben manejar, colocar la vista como cansada y tal, y al final lo ves. Los que no lo han hecho nunca es una experiencia brutal, porque tú estás viendo algo que no te dice nada y de pronto coge fondo. Y ves, y hay muchas imágenes así, de animales, de no sé qué cuántas cosas. ¿Alguien más lo ve? Algunos están levantando la mano como que de pronto haces... Vale, ok, lo vamos a quitar para no distraernos más, pero si lo quieres ver, o luego, como esto se queda luego en YouTube, cuando llegues a casa o después, cuando quieras, lo pones, lo miras, lo paras y te quedas así con la imagen mirándolo, que de cerca a lo mejor es mejor, y bizqueas un poquito, te quedas así como que el que no quiere la cosa y esperas, aguanta un poco y verás cómo lo puedes ver. Ok, lo quitamos, porque es que para mí estamos en medio nosotros de una serie sobre el libro de Job, y no necesito explicar mucho acerca de Job, pero es muy curioso. Yo solamente quería mencionar una frase de Job que está al final del libro. Job es un personaje que, aunque se dice de él que era un hombre bueno, un hombre que se dice que conocía a Dios, que sabía mucho de Dios, o Dios le conocía a él, era una persona justa y religiosa, y sin embargo, al final, no sé si podemos ver aquí la frase que dice Job al final de sus días, al final de todo el libro, dice una frase muy curiosa que me llama mucho la atención y que he traído para que podamos verla nosotros aquí. Y dice, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, tumbado en el polvo y la ceniza. O sea, Job es como que él tuvo es muy poético y tal, pero la realidad es que Job tuvo una especie de experiencia estereograma. Pensaba que conocía a Dios, pero de pronto dice, wow, ahora sí te veo. Pensé que te conocía, pero que va, era solo cosas que había oído, ¿no? Y no tengo que descubrir mucho de la historia de Job, pero 2 cosas quiero decir solamente de él. Una es esta, es un señor que pensaba, o que todo el mundo pensaba que tenía gran relación con Dios, y resulta que lo que sabía de Dios no se ajustaba a la realidad. De pronto descubre una faceta nueva que le sorprende totalmente. Y lo segundo de Job es que esta experiencia 3D que tiene con Dios no sucede por un golpe de suerte, no sucede porque de pronto le suban el sueldo o tenga una experiencia muy agradable. Sucede precisamente en medio de un terrible sufrimiento, lo cual, que tú puedas tener una experiencia 3D así de descubrir
a Dios en medio del dolor. A mí es un mensaje de esperanza, porque me dice que para conocer a Dios de verdad, para conocerle, que es de eso de lo que se trata, no es necesario tanto que te toque la lotería o ser una persona que te vaya todo muy bien, sino que en medio de mi fracaso, en medio de mi dolor, en medio de mi experiencia más horrible, puedo conocerle, que el milagro auténtico es conocerle en medio de las cosas más oscuras. Esto me ha hecho pensar en la historia de aquella, como dice un amigo mío, la historia añeja de aquella oveja de la que han cantado los jóvenes. Y que esta sí que quería leerla, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y voy a leer la versión de la palabra, se llama La Palabra, que dice así: Jesús les contó esta parábola. Es una historia que Jesús contó. Supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Es la nueva versión internacional, perdón, no es la versión, la palabra, en español, en castellano peninsular. Esta es la historia de la oveja que tantas veces hemos oído y que también los chicos han estado cantando. Y hemos orado porque la palabra de Dios y la meditación en su palabra nos ayude. Quiero simplemente presentar esta historia. Es una de las más famosas parábolas de Jesús. Y las parábolas de Jesús son historias que él cuenta que tienen un sentido. Normalmente tienen un paralelismo para la vida real. Jesús contaba historias que todos ellos podían entender porque pertenecían a la vida normal. Era una sociedad agraria, agrícola y de ganadería. Entonces hablar de pastor y de ovejas es algo que todo el mundo podía entender. El paralelismo más importante en esta historia es que el pastor es Dios, o es Jesús, y la oveja somos nosotros. Ese es el paralelismo que tenemos que entender en esta historia y lo que Jesús está contando. Y en este paralelismo de Dios y la oveja me ha dado por pensar, puesto que estamos hablando de conocerle, si alguien conoce al pastor es la oveja. ¿Por qué no le preguntamos a la oveja cómo es ese pastor y qué sabe del pastor? Se supone que la oveja debe conocerle. Y me ha llamado la atención pensar un poco en esto y meditar un poco en esto, y esto es lo que brevemente quiero dejaros. Simplemente, ¿qué es lo que la oveja sabe del pastor? ¿Cómo le conoce? ¿Qué es lo que la oveja sabe? O, digamos, ¿qué es lo que la oveja cree saber del pastor? Y si le preguntas a la oveja, te va a decir lo que ella cree del pastor, porque si alguien conoce al pastor, pregúntame a mí, que soy su oveja, que le veo todos los días, que estoy en su redil. Por lo tanto, lo que la oveja creía saber del pastor, y voy a decir 4 cosas que creo que ella creía saber del pastor. Si tú la preguntas a ella, te va a decir, primero, sabe del pastor que él es el gran jefe. El gran jefe. Él es el que manda y ordena. El pastor, si le preguntas a la oveja, te va a decir, es el gran jefe. Él es el que dice absolutamente todo. ¿Dependemos de él? Dependemos de él en cuanto a alimento, dependemos de él en cuanto a agua, dependemos de él en cuanto a cobijo, en cuanto a protección, en manutención, dependemos absolutamente de él y él es el jefe. De hecho, un poco dictador, incluso. O sea, él toma las decisiones. Él decide si vamos a la montaña, si vamos al valle, si vamos a donde está el río, si vamos más por terrenos secos. Él decide cuánto va a ser la caminata, si hoy salimos o si no salimos. Él toma las decisiones. Esto no es una democracia, él es el gran jefe. Él es el que manda. Él es el que ordena absolutamente todo. ¿Qué sabe? ¿Qué cree ella saber de él? Otra cosa que si le preguntas te dirá que es implacable. Es un pastor implacable. O sea, tú lo ves así, pastor, las ovejas y tal, puede ser una imagen bucólica, pero en realidad es un hombre que es implacable. Él tiene sus métodos para conseguir lo que quiere y si alguna oveja no le sigue, hay consecuencias. Y él se las apaña para que todo el mundo entre por el aro que él dice. Y es absolutamente implacable. Y luego tiene unos instrumentos, tiene una vara, que puede parecer muy poético, muy romántico, pero la vara es para darle a la oveja. Y para castigarla si no sigue las indicaciones de él. Es implacable. Luego tiene un cayado que también es como muy pastoril, muy bonito, tal, que tiene así una cosa así, que es como para rescatarla cuando está en el hoyo, ya rescatarla, pero es para tirar de ella también hacia donde él quiere. Y es implacable. Luego tiene un perro, que cuando quiere soltar al perro y a ladrarnos y hacernos a todos volver por el aro que él quiere, es un hombre implacable. ¿Qué más crees saber? Si le preguntas a la oveja, te dirá que es caprichoso. El pastor es caprichoso porque realmente hace las cosas, es un poco lunero.
Sí, yo le he visto defender frente al lobo, pero también sé de muchas ovejas que han muerto y que han sido arrebatadas y que ya no están. Yo no tengo mucha explicación, yo creo que es más o menos según le da a él, según se levante, según con el pie que se levante, es impredecible. Y luego le da por esquilarnos, de pronto. Y nos quita toda la lana que llevamos encima, luego nos ordeña cuando toca, cuando dice él, la leche que se supone que es para nuestros corderos, y pues se lo lleva también, o hace absolutamente con nosotros lo que él quiere según le da, o nos sumerge en agua, o nos lava, no entiendes nada, no sabes nada de él, es un poco a su capricho. ¿O qué más sabe de él? Pues al final te diría, es egoísta, porque en realidad él tiene su propia vida, él tiene su agenda, realmente nosotros somos su trabajo, es algo que él hace, pero él luego tiene su vida. Y él, pues oye, si le conviene venir antes, viene antes, si le conviene venir después. Él establece las cosas en base a su propia conveniencia. La verdad, en el fondo, yo creo que no le importan demasiado las ovejas. El fastidio y el drama es que dependemos de él. Le necesitamos para comer, para beber, para vivir, para estar protegidas. Pero bueno, eso del buen pastor es como un dicho, ¿no? De bueno, pregúntame, yo tan bueno no le veo. Yo creo que eso de buen pastor es un poco una imagen que se ha hecho, incluso alguna oveja diría que el buen pastor, eso no existe, existe la realidad, las cosas son lo que son. Aquí hay un bípedo al que todos tenemos que seguir y todos tenemos que ir detrás. Dependemos de todo lo que haga y eso es lo que tenemos, hay que sobrevivir y ya está. Así que un día decide escabullirse y marcharse y probar suerte, ella sola, y decidir por sí misma. Con tal mala fortuna que se pierde. Porque, a ver, si sabemos cosas del pastor, también sabemos cosas de la oveja. Hay cosas que podemos decir de las ovejas. Acuérdate que el paralelismo de las ovejas somos nosotros. Y las ovejas, pues, ¿qué sabemos de ellas? Pues sabemos que son animales que la orientación la tienen mal. El oído regular. Bueno, tienen buen olfato, pero la visión también la tienen bastante reducida. Si por algo se caracterizan es por ser torpes, son gregarias, necesitan la compañía de las demás, son animales que están hechos para estar en grupo, no solas, son animales sin defensa, no tienen absolutamente nada que defenderse, en definitiva que necesitan un pastor. Por lo tanto, si decimos que una oveja se descarría, se pierde, es igual a decir que está condenada a muerte, que no tiene protección, y que en cualquier momento pues el depredador la va a encontrar y va a poder hacer buena cuenta de ella. En otras palabras, va a morir. Eso es lo que tiene por delante. Me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis y simplemente pensar en nosotros o en el paralelismo de que Dios es el pastor y la oveja somos nosotros. Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente su opinión acerca de Dios, nos vamos a encontrar con estas historias. Opinión de Dios. Pues es el gran jefe. Es un jefe que hace lo que quiere y encima dependemos de él. Estamos aquí en un mundo que supuestamente, si Dios sí existe, pues es un buen dictador, es implacable. Más que amoroso, yo me parece que es una persona bastante implacable, que parece un Dios más lejano y distante y con mano de hierro que un Dios de amor, en lo que a mí se refiere o en lo que podemos decir de él. Es un Dios caprichoso. Es verdad que a veces pasan cosas buenas, a veces suceden cosas buenas y ves una historia bonita, pero hay muchísimas historias que son terribles. Y como vemos en el libro de Job, que cosas malas suceden a gente buena. ¿Qué sentido tiene eso? No lo podemos explicar y es egoísta, porque a nosotros, no tenemos explicación ninguna. Lo que pasa o lo que no pasa tiene que ver con él y no nos explica, ni nos explica ni nos quiere explicar y nos deja en la más absoluta oscuridad. O sea que probablemente esta opinión es la que la mayoría de las personas tienen de Dios. Y esto lo hemos visto en el libro de Job, ¿no? Que suceden ese tipo de cosas que son inexplicables, con lo cual muchos deducen que o es todo esto o simplemente no existe. Por lo tanto, no parece tan descabellado vivir la vida loca. No parece tan descabellado marcharse y decidir por uno mismo y hacer uno, por lo menos, si me equivoco, pues soy yo y tomo yo las decisiones y ya, porque debe depender de algo que se ha creado, que ni siquiera existe, que nos han querido pintar una historia que realmente no es así. Y en ese punto déjame volver a la oveja. Cuando está en ese punto que está sola, la parábola que Jesús cuenta, cuando está en ese punto que está sola y está atenazada por el miedo, paralizada por el frío, desprotegida, no sé si está en un hoyo o si solamente es la oscuridad de la noche lo que la ha sorprendido y no puede volver, no puede regresar,
y lo poco que le queda del olfato o que puede discernir, entiende que alguien se acerca y atenazada por el miedo, por el frío, para su sorpresa, cuando entra en su campo de visión, resulta que no es el depredador, es el pastor. Es el pastor. Y lo que sucede en ese momento es impensable. Lo que sucede en ese momento choca con lo que ella creía saber de él, porque resulta que se agacha, la recoge, la venda, la pone sobre sus hombros y se la lleva a casa. Y en ese camino a casa de regreso sobre los hombros del pastor descubre que todo lo que sabía o creía saber de él no es así. Y aprende más cosas en ese viaje de regreso que lo que ha creído aprender durante todos los años. Y tiene una imagen 3D de pronto. De pronto ve lo que no veía y conoce cosas del pastor que no sabía. ¿Qué cosas descubre de él? Déjame decírtelo muy rápido. Lo que no sabía del pastor y lo que descubre en el regreso. Descubre en primer lugar que sí se preocupa. Ella pensaba que no, pero resulta que sí se preocupa. Resulta que con tantas ovejas que tiene ha notado la ausencia de una. Cosa que quizá los demás no, pero resulta que pensaba saber de él y cosas que no son así. Resulta que se preocupa, se ha preocupado por ella, se ha preocupado suficiente como para salir y no dejarla abandonada. Y podía no haberlo hecho, podía haberse quedado tranquilamente. ¿Qué necesidad tenía? Descubre que resulta que a lo mejor es importante para él. Sorpresa. No sabía eso. Descubre de él otra cosa, descubre que hay un trato personalizado. Pues que hasta ahora ya pensaba que, bueno, que él maneja el redil, para arriba y para abajo, al final él tiene una historia, que es el rebaño. Tiene el rebaño para acá, rebaño para allá, para la montaña, para no sé qué, y tiene que cubrir unas horas. Resulta que no, que es personalizado, que conoce al dedillo, como me dijo una vez a mí un pastor, que pasé un tiempo con él preguntándole acerca de las ovejas, un pastor de ovejas de verdad, conoce las caras de las ovejas, y me dijo, todas tienen una cara diferente, las conozco por cara y por nombre. Y yo las veía todas iguales. Él no. Él decía, hay una que parece que se está riendo, hay otra que tiene un ojo no sé qué, hay otra que tiene la nariz más... Las conocía por cara, como nos conocemos nosotros. En ese viaje de regreso descubre que hay un trato personalizado del pastor hacia la oveja y la tomas, el hecho de que la toma sobre esa fotografía del pastor con la oveja sobre sus hombros es única, dice todo. A mí me dice muchas cosas. ¿Qué te dice a ti eso? Me dice que se preocupa por ella, me dice que probablemente sabe que ella no puede hacer ese viaje de regreso por sí misma, y él la lleva. Probablemente también no quiere arriesgarse a volver a perderla, quiere llevarla a él, segura. Es una foto que me encanta, la del pastor con la oveja en los hombros, pero es un trato personalizado que ella descubre, sorpresa. Descubre que el pastor arriesga todo por ella, porque el hecho de salir a por ella no es una aventura cualquiera, es una aventura arriesgada. Es en la noche, es en medio de los peligros, no sabe dónde está, pero con 99 ovejas que tiene, cualquiera se daría por contento con las 99 y diría, bueno, me centro en las 99 que tengo y no me voy a centrar en que he perdido una. Él no. Se arriesga por ella porque de algún modo la quiere. Y ha notado su ausencia, cosa que a lo mejor las otras no han notado siquiera su ausencia. Él sí lo sabe. Se da cuenta que no es un número más y que arriesga por ella. Y lo otro que descubre es esa realidad que deja a las 99. O sea, ¿cómo es posible? Hay otras que de pronto están en la situación que estaba ella antes y que no entienden por qué no está ahora el pastor aquí, por qué no se nos ha dejado solas o tendrán 1000 pensamientos, no entienden lo que pasa y tampoco se lo va a explicar a ellas, pero ella lo entiende. Ha dejado a las 99 por buscar a la que estaba perdida. Y entonces tiene que reconocer que lo que descubre del pastor no tiene nada que ver, la imagen que tenía de él no tiene nada que ver con lo que había. Y por último piensa y descubre algo que tiene que ver con ella misma, descubre que no merece ese amor, no merece ese trato, no merece un pastor como aquel. No merece, que realmente va a ser verdad que sí es un buen pastor y que no lo merece, para nada. Por lo tanto, si puedo trazar el paralelismo, esto es lo que pasa con Dios. Tú puedes decir, ¿en qué sentido Dios se acerca a mí en mi necesidad? Te voy a decir, lo hizo. Lo hizo en Jesús. Lo hizo cuando Jesús vino a la tierra y no tenía por qué hacerlo y vivió una vida como humano, se despojó de toda su deidad. No hay religión, no hay filosofía en el mundo que ofrezca lo que Jesús ofrece. No hay ninguna sola, piénsalo, no hay ni una sola religión en la que Dios venga aquí a morir por su gente.
a darlo todo, a arriesgarlo todo, porque le importa personalmente. Y te digo una cosa, la experiencia 3D solamente sucede cuando se convierte en personal. Cuando descubres el tema personal, cuando descubrí el trato personal de Jesús conmigo, fue mi experiencia 3D, fue mi estereograma, de pronto lo vi. Y fue un descubrimiento y una sorpresa de la que hasta el día de hoy no me he recuperado, porque es nueva cada día. Y no me sanó del todo de lo que yo quería o yo pensaba que iba a hacer en mí, pero me ayudó en todo. Nunca me dejó desde entonces. Consiguió de mí la mejor versión que se podría pensar y lo sigue haciendo cada día, a pesar de yo decepcionarle día a día y fallarle día a día. Es otra de las sorpresas, que no se da por vencido conmigo. Sigue conmigo siempre. Y conozco a mucha gente que han vivido milagros, han tenido situaciones tremendas, de sanidades, de cosas impresionantes y que les ha de pronto cambiado la vida de una manera buenísima. Aquí en la tierra les ha ido mucho mejor, pero conozco a otros que no, que han pasado como Job, que estamos estudiándolo, que suceden cosas malas y el auténtico milagro, su estereograma particular, su experiencia 3D con Jesús, es que en medio de su valle de sombra o de muerte, Él está con ellos, sigue estando con ellos. Y que en el peor momento y en el que menos lo esperan, sorpresa, el pastor está allí. Y te lleva en hombros, te lleva a casa y te lleva de regreso como nadie podría hacerlo. Y al final lo que nace es una relación de amor. Pero esta experiencia únicamente sucede cuando es personal. Cuando tú le das a Él la oportunidad de que sea para ti el pastor individual tuyo. Es una experiencia personal de cada uno. Y como vamos a escuchar enseguida una canción, si queréis los músicos podéis prepararos para terminar después, y después Hans termina, pero yo quiero dejarte este reto. Yo no puedo garantizarte que si tú le das la oportunidad al buen pastor de conocerle, de vivir con él, no te puedo garantizar que te va a tocar la lotería. No te puedo garantizar que ya nunca más te va a doler la cabeza. No te puedo garantizar que estés exento de alguna desgracia, porque la vida se encarga de que sucedan cosas y de que haya desgracias a veces. Lo que sí te puedo garantizar es que nunca, nunca, nunca volverás a estar solo. Nunca volverás a estar sola. ¿Sabes que ese es el lema que tenemos aquí como iglesia durante este año? No estamos solos. Somos un conjunto de personas, mancos, ciegos, cojos, tullidos, paralíticos, pordioseros, que hemos encontrado el agua, que sabemos dónde beber, que sabemos dónde hay pastos. No porque seamos cracks, sino porque hemos conocido al buen pastor. Y cuando lo conoces, no quieres ir a otro redil. Esa es la realidad. Y eso es lo que hace que personas como este pastor, del que alguien me mandó en esta semana algo que escribió en Instagram, creo, o en Facebook, un pastor de Ucrania. Anteayer me mandan esto. Escribe, un pastor en Ucrania, bajo los bombardeos, y preguntándosele desde estas instituciones que hay, cristianas, que tratan de ayudar y llegar a lugares así de la iglesia perseguida. Escribe, servimos a un rey que miró la muerte de frente y la venció, destruyéndola desde adentro. Solo existe un rey verdadero. Y al final de todo, los pequeños tiranos del mundo solo contribuirán a su gran victoria. Sus promesas son seguras. Su victoria es inevitable. No está hablando de la guerra. No está hablando de Putin, ni de Rusia, ni de Ucrania. Está hablando del buen pastor, que en medio de bombardeos está con ellos. No los deja solos. Que gente en situaciones horribles pueda decir que Jesús está con ellos, ese es el milagro, señores. El milagro no es que te toque una casa en la playa. El milagro es que donde tú estás le puedes conocer. Y puede ser, te digo, una experiencia 3D. Tú te creías que era un cuadro, un garabato, y de pronto lo ves, de pronto lo vives. Y yo quiero ayudarte y retarte e invitarte hoy a que tengas esa experiencia, a que lo conozcas. Es una experiencia que dura toda la vida, pero que vale la pena. Y Jesucristo vino para salvar a los que estaban perdidos. Eso significa, es clarísimo, lo que significa es lo de la oveja. No significa que no sepas ahora volver a tu casa, significa que es que somos así, que nos perdemos en la vida. Y nos perdemos con argumentos y con ideas y con mil informaciones. Mi reto es que conozcas a Jesús. Y que puedes decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y si tú estás aquí y quieres conocerle, me gustaría orar y después dejo al grupo que ellos canten.
Si tú estás aquí y le quieres conocer, no le has conocido nunca, vas a tener la oportunidad. Después Hans te va a decir cómo hacer porque queremos tomarnos juntos un café y tener ocasión de conversar. Pero me gustaría orar por ti. Quiero hacer una oración y me gustaría incluir a todos aquellos que hoy quieren decir, yo quiero conocer al buen pastor. Reconozco que hasta cierto punto estoy perdida y necesito que Él me rescate. Quiero formar parte del redil. No te estoy diciendo o sugiriendo que te afilies a una religión o a una iglesia. Te estoy sugiriendo que conozcas a Jesús, al buen pastor, en tu vida. Si esa persona eres tú, esta oración te incluye. Quiero orar por ti y enseguida te vamos a invitar a que estés con nosotros. Enseguida Hans va a dar las instrucciones. Así que, ¿por qué no inclinamos como al principio nuestras cabezas? Oramos y mientras cerramos nuestros ojos y todos estamos en este punto, trazando una vertical con el cielo, piensa en Él nada más. Si hay alguien aquí que quiera ser incluido en esta oración y quieres que oremos por ti y me quieres dar una señal, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano que yo la vea desde aquí y te voy a incluir, para incluirte en esta oración también. Si hay alguna persona, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Ok. Dios te bendiga. Dios bendiga esa mano también. Amén, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. Si hay alguien más ahí donde estés, simplemente levanta tu mano. Amén, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos y allá atrás estoy viendo algunas también. Dios les bendiga. Ok, podéis bajar vuestras manos. Si estás aquí y no has levantado tu mano porque te da vergüenza o porque lo que sea, quiero incluirte también. Aunque tú no me des una señal, el Señor te la está dando a ti. Dios te la da a ti. Dios te bendiga. Y al final, acompáñanos, ven con nosotros. Permítenos que tengamos un contacto más cercano y oremos por ti. Señor, gracias por este día, por traernos a tu casa, porque es único. El encuentro contigo es único, Señor, y esta oportunidad que nos das es única. Gracias por amarnos tanto, que tú verdaderamente eres el que deja las 99 y vas por nosotros. Y eso nos sana, nos da alegría, incluso en medio de nuestra miseria, incluso en situaciones como la de Ucrania, incluso en medio de un cáncer, incluso en medio de la situación más difícil. Nos has cambiado. Trabajas en nosotros día a día, nos llevas de vuelta al redil. Oro por estas personas que han levantado sus manos y te pido que los traigas, que los tomes en tus hombros como se nos cuenta de esta historia del pastor y la oveja, y que los lleves a casa, Señor, los cuides, los cures, que comiencen una jornada nueva, habiendo conocido algo de lo que tú eres y que tú nunca dejas de sorprendernos. Gracias, Señor, que así sea con ellos, que vivan el milagro del nuevo nacimiento hoy. Te damos a ti la honra y la gloria y las gracias por todo, buen pastor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.